Dios les bendiga. Es una bendición para un servidor exponer a ustedes esta lección para grupos de jóvenes que esperamos sea de mucha bendición. Antes que nada vamos a hacer una brevísima oración pidiendo a Dios que Él nos dé la dirección, que Él nos dé lo que necesitamos, ¿verdad?, para poder exponer este tema y sea también de bendición para todos los que nos ven en esta tarde o en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, oh Dios, que bendigas este momento y que donde quiera que llegue esta señal, Padre, pueda ser de bendición la enseñanza que se ha de exponer. Dame de tu ayuda y de tu gracia y permite, Padre, que todo aquello que nos distraiga pueda ser disipado, y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el tema general que se está tratando en este anuario, ¿verdad?, es ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para la juventud del MIEPI? Es una pregunta y bueno, vamos a destacar a nuestro Señor Jesucristo y su carácter perfecto. El título de esta lección, la lección número 4, se titula La perfección hacia su amada iglesia. Esa es una de las cualidades de su perfecto carácter, la perfección que Él tiene hacia su amada iglesia. Para esto tenemos nosotros un texto base que es Efesios 5:27, el cual dice así: para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que nos dice Efesios 5:27. Y bueno, pues el propósito es que cada uno de ustedes jóvenes que nos está sintonizando en esta ocasión, valoren y anhelen, deseen ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, saber también que Dios cuida de esta iglesia, la bendice y le muestra fidelidad. Bien, miren jóvenes, pues quizá ustedes y yo hemos conocido a gente que por sus cualidades, que por su carácter, que por sus virtudes o sus talentos pareciera ser casi perfecta. Sin embargo, esa cualidad de perfección no podemos alcanzarla totalmente estando en esta condición humana. El único que es excelente en esta cualidad, en estas perfecciones, pues es Dios. Él es perfecto y esa cualidad la transmite hacia su iglesia amada, que somos cada uno de nosotros, quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero para ampliar un poquito más este asunto acerca de la iglesia, debemos saber, porque quizá algunos no lo sepan, que la iglesia no es aquel inmueble, no son aquellas 4 paredes, aquel templo, ¿verdad?, pequeño o grande, sino la iglesia es el conjunto de fieles creyentes que han sido redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, aquellos que han sido rescatados de su antigua forma de vida, quienes hemos sido rescatados de la condición de pecado y ahora formamos parte de ese grupo de redimidos o de fieles creyentes. Bien, el término iglesia en un sentido institucional surgió a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se establece la iglesia en ese tiempo y por esa razón nosotros podemos comprender que la iglesia es una compañía o un grupo de personas que pues han sido sacadas del mundo, han sido apartadas por el Señor para profesar lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, o sea, el grupo de fieles, el grupo de personas que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, un día nos hemos de presentar sin mancha, sin defecto, como dice la Biblia, una iglesia santa. Este término de santidad pareciera a los ojos comunes una condición muy complicada, imposible de alcanzar, dado que nos encontramos en una condición humana y frecuentemente fallamos, frecuentemente nos equivocamos, cometemos errores, pecamos quizá, ¿verdad?, de manera inconsciente o involuntaria, pero ahí es importante conocer lo que la palabra del Señor nos dice, que si pecado hemos,
abogado tenemos. Si fallamos, si nos equivocamos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por cada uno de nosotros. Y bien, pues como decía, un día no muy lejano, el Señor permitirá que su iglesia, todo ese conjunto de creyentes, nos presentemos delante de su presencia con una personalidad perfecta. Todavía no la alcanzamos, como dije hace un momento, pero estamos adelante. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo al blanco de la soberana vocación. Bendito sea el Señor. Muy bien, ahora, Dios nos muestra esa perfección, esa fidelidad hacia su iglesia, primeramente al presentarse ante la iglesia como paciente. Punto número 1. Dios es paciente. Nuestro Señor Jesucristo es paciente con nosotros o con su iglesia. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de lo siguiente. Dice así: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hablamos nosotros de paciencia, hablamos de esa capacidad de tolerar desgracias, de sufrir adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarnos, sin rebelarnos. Y bueno, solo nuestro Señor Jesucristo ha manifestado su amor a la iglesia al ser paciente. Nosotros como humanos, dije hace un momento, somos imperfectos y sin duda ante un problema, una dificultad o una necesidad, llegamos a actuar de diferente manera. Muchas veces nuestra condición humana llega a aflorar. Y bueno, vemos pasajes en la Biblia donde se nos muestra que no somos los únicos. Encontramos hombres de fe, hombres que hicieron grandes proezas, pero que en determinado momento por su condición humana flaquearon. Y no por esto fueron desechados por Dios, sino al contrario, están ahí como un ejemplo de que Dios entiende nuestra condición. Nuestro mismo Señor Jesucristo, estando en su condición humana, Él supo lo que es también sentirse solo, sentirse triste. Esto de las cuestiones emocionales también va aunado a sus debilidades como humano. Sintió hambre, sed, calor, cansancio, tuvo sueño, etc. Pero Dios nos tiene paciencia. Él nos tiene paciencia porque, como dije, también estuvo en una condición humana como la nuestra. Esta parte bíblica que acabamos de leer de 2 de Pedro 3:9 dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno muera o perezca, como dice la palabra de Dios. Esta es una muestra de su perfección, de la perfección de Dios hacia su iglesia. Algo que es muy interesante es que nuestro Señor Jesucristo no nos pide cosas que Él no haya vivido, como dijimos hace un momento. En algún momento nos hemos sentido tristes. Jesús también se sintió triste. En algún momento hemos sido atacados, en algún momento hemos sido también ofendidos, rechazados, nos hemos sentido solos. Nuestro Señor Jesucristo, esto es algo muy interesante, estando clavado en la cruz del Calvario, es algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Él expresó unas palabras tan profundas, unas palabras que a veces nos han identificado tanto con Él en esa situación, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, su humanidad, recordemos, nuestro Señor Jesucristo era todo Dios, pero se encontraba también en un cuerpo humano como el nuestro. Y Él sintió también esa soledad, ese desamparo, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos entiende. Él es paciente con cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor nos tiene tanta paciencia. El hombre, a pesar de que en su descuido o ignorancia ofende a Dios, Dios le perdona. Tenemos un ejemplo muy interesante en la Biblia, y este ejemplo a mí en lo personal me llama muchísimo la atención, y se le conoce como el caso de la mujer pecadora. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que a esta mujer
Muchos de ustedes conocen esta historia, que fue tomada en el mismo hecho, fallando, pecando, adulterando. Dice la Escritura que el pueblo, toda la gente se juntó, todos tomaron piedras en sus manos, y cuando estaban ellos a punto de apedrearla, no era solamente un castigo temporal, no, esta mujer iba a morir, estaba condenada a muerte, iba a morir mediante la lapidación, o sea, a pedradas. Esta mujer sabía que no tenía ya ninguna esperanza ni ninguna oportunidad. Cuando todo el pueblo se junta y llevan a aquella mujer a los pies del Señor Jesucristo y le dicen, en la ley Moisés nos dice que debemos apedrear a mujeres como esta. ¿Tú qué nos dices? Nuestro Señor Jesucristo dijo lo que ustedes saben: el que esté sin pecado, sin falta, arroje contra ella la piedra primero. Y nadie se atrevió. Dice la Escritura que soltaron sus piedras y se fueron yendo, empezando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y a lo último quedó solo aquella mujer en el suelo. Y nuestro Señor Jesucristo se acerca a ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Pero había una condición: vete y no peques más. Dios tuvo paciencia con esta mujer. Solo el Señor Jesucristo sabía lo que había en ese corazón. La gente solamente vio la falta, pero Jesús, Dios que conoce todas las cosas, sabía las malas experiencias, cómo vivió esta mujer en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, qué fue lo que le motivó a cometer esa y muchas más faltas. Nuestro Señor Jesucristo fue tolerante y paciente con esta mujer, repito, y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es cierto que a Dios le ofende el pecado, pero al pecador Dios le brinda la oportunidad de cambiar, de actuar diferente, de no volver a hacer lo mismo, como se le dijo a esta mujer: vete, pero no peques más. Por eso es importante que cada uno de ustedes como jóvenes aprovechen esta oportunidad ahora que están formando parte de la iglesia. Reconocer, saber que Dios ama a esa iglesia, los ama a ustedes, nos ama a todos nosotros, y que somos favorecidos con esta bendición, la paciencia de Dios. También otra perfección en el carácter de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia es que Dios es compasivo. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice así: porque teniendo un gran pontífice o sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Complementando lo que había dicho hace algún momento, que nosotros tenemos un sacerdote, hablando de manera simbólica, como se hacía en el Antiguo Testamento. Había un hombre que representaba al pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos está representando a todos nosotros como seres humanos. Y bueno, la palabra de Dios dice que penetró a los cielos Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, debemos retener esa profesión de nuestra fe, lo que profesamos, la fe que creemos, porque la Escritura dice que con el corazón se cree, pero con la boca también se confiesa para vida eterna. Dice la Escritura: porque no tenemos un sacerdote o un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Es lo que significa flaquezas, debilidades, deficiencias. Dice: mas probado en todo. A eso se refiere la Biblia cuando dice tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. ¿No es maravilloso, jóvenes, el poder entender esta grande verdad de que nuestro Señor Jesucristo nos entiende? Él fue un adolescente, Él fue un joven también, como cada uno de ustedes y como nosotros en su momento. Esto es maravilloso.
La palabra de Dios nos da claridad respecto a este asunto y nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo, así como cada uno de nosotros, pero dice aquí, sin pecado. Sin pecado. Esa es la grande diferencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo es capaz, ¿verdad?, de representarnos, y su sacrificio es válido delante de Dios porque Él jamás cometió pecado. Como dijo Juan el Bautista cuando presentó al Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo es compasivo. La compasión se muestra cuando alguien inmediatamente es movido a misericordia y hace suyo el dolor de los demás. Es una característica que nos debe destacar a nosotros como iglesia. La iglesia conoce al ser más perfecto sobre todas las cosas, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien se compadece de todas nuestras deficiencias y de nuestras debilidades. En los momentos en que la iglesia desfallece o que ya no podemos nosotros seguir adelante en nuestra vida espiritual, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, Él nos provee la ayuda que nosotros necesitamos. Él intercede a la diestra de Dios por cada uno de nosotros. Miren, jóvenes, yo no sé ustedes, pero yo en algún momento me he imaginado que cuando nosotros llegamos a fallar y nos humillamos delante de Dios, Dios intercede. Jesucristo intercede delante de la presencia de Dios diciendo: Padre, yo te pido por Juan, por José, por Carlos, por Ana, por Esther, por como quiera que tú te llames. Me he imaginado al Señor intercediendo, mencionando nuestro nombre, diciendo: Señor, sí es cierto, Padre, él te falló, ella también, pero yo di mi vida por el perdón de sus pecados. Esto es maravilloso si nosotros lo analizamos, ¿verdad?, con cuidado y con seriedad. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos provee ayuda en todo lo que necesitamos. Desde un inicio, cuando Él vio a la humanidad como ovejas descarriadas, lo leemos en la palabra de Dios, dice la Escritura que Él tenía compasión por la gente porque los veía y Él los representaba de manera simbólica, decía que los veía como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadecía y se sigue compadeciendo. Viéndolo de otra manera también, Dios nos adoptó para ahora ser parte de su familia. Estamos muy familiarizados, valga la redundancia, con este término que somos pueblo de Dios. Pero si nos ponemos a ser un poquito más específicos, somos la familia de Dios. Es como una adopción. Esto es algo muy interesante, hablar de que Dios nos adoptó. La palabra del Señor dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense que hay algo muy interesante en esto. En alguna ocasión yo daba este ejemplo y decía que, cuando una persona, una pareja, ¿verdad?, papá, mamá, van a ser padres, ellos no tienen la opción de elegir si va a ser niño, si va a ser niña, etcétera. Ellos sencillamente reciben la noticia, mamá muy contenta dice: estoy embarazada, voy a tener un hijo. El papá también se pone muy contento, ¿verdad? Y están esperando, ¿verdad?, cuando nazca este pequeño, lo que Dios dé. Pero en el caso de una adopción pasa algo muy interesante. En ocasiones, cuando alguien adopta, tiene la oportunidad de fijar su mirada y de decir, ¿verdad?, quiero adoptar a esa niña, quiero adoptar a ese niño. Llega a suceder en algunos casos. Y esto es algo muy interesante, jóvenes, porque finalmente el hijo que viene, porque fue engendrado en la pareja, viene y ya. Pero el que es adoptado por amor.
Y quiero ampliar un poquito esto. En algún momento, ¿verdad? Se le puede decir, ¿verdad? Supongamos que hay una pareja y ellos van a una casa hogar, como se le conocía antes, a una casa hogar. Antes se le conocía como orfanatorio. Se llegaba a uno de esos lugares y a veces tenían la oportunidad, ¿verdad? La pareja de decir, qué bonita niña, quisiera adoptar a este niño. Y por más que la pareja quiera, ¿verdad? Si el niño no quiere, si al niño se le dice, mira, no quisieras tener una familia, ir a la escuela, tener juguetes, tener un papá, tener una mamá. Pero si el niño se resiste, si ellos se acercan con amor a ese pequeño y el pequeño se rehúsa y se jala y llora y no quiere, pues no lo pueden obligar. Sencillamente se le va a decir, pues no, este niño no quiere. Pero puede haber otro que oyó ese ofrecimiento y piensa, yo quiero una familia, yo quiero un papá, yo quiero una mamá, yo quiero ir a la escuela, yo quiero juguetes, yo quiero una familia. Y el niño dice, yo quiero. Entonces ese niño es aceptado, es adoptado por amor. Bien dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad, el poder de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha adoptado a cada uno de nosotros como parte de su familia. Muy bien. Bueno, pasamos a otro punto más. A otro punto más que es muy interesante. Dios muestra a la iglesia su perfección de carácter siendo fiel. Esa es otra de sus cualidades. Para esto vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, donde dice la Biblia así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Esto dice la palabra de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Bien, Dios sencillamente es fiel, así, tal cual. Dios es fiel, aunque nosotros como humanos, ¿verdad? Muchas veces fallamos a Dios. Fidelidad tiene que ver con eso, con ser leal, con permanecer firme, con mantener una palabra hacia alguien, ¿verdad? De afecto, de fidelidad, de firmeza, ¿verdad? De correspondencia mutua. Pero muchas veces como humanos, ¿verdad? No hemos sido fieles ante Dios. Hemos fallado, hemos quizá desobedecido, no hemos nosotros guardado ese compromiso, ¿verdad? Que muchas veces nos llevó a aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero Dios es fiel. La fidelidad de Dios no cambia. Esto es algo hermoso saberlo. Bien dice la palabra del Señor que Dios no nos ha pagado, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras malas acciones, conforme a nuestras iniquidades, sino que Dios tiene misericordia. Dios es fiel. Ahora, su fidelidad no cambia. Dios no cambia. Él es inmutable. La Biblia, la mayoría de ustedes lo saben, la Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos. Él no cambia. Esa virtud, esa cualidad de Él no cambia. Ahora, lo que le caracteriza a Jesús es que todo lo que promete a su iglesia lo cumple. Algo muy diferente a lo que sucede con ustedes, jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Pueden prometer muchas cosas a sus padres. Sí, papá, ahora sí, te prometo que me voy a esforzar, te prometo que voy a dejar este mal hábito, te prometo que ahora sí voy a tratar de esforzarme, voy a ser más responsable, voy a obedecerte, etcétera. Y después no se hace. ¿Qué se puede decir también de los noviazgos con ustedes, jóvenes, verdad? Puede ser que en alguna ocasión, ¿verdad? Alguien tiene una relación de noviazgo y se promete mucho amor, mucha fidelidad y primero tanto cariño, tanto afecto, tantos detalles, pero al paso de los tiempos sencillamente todo eso se olvida. No se cumplió con aquello que se prometió, o sea, no se fue fiel. Sin embargo, Dios promete y Él cumple. Ahora, muchas veces nosotros no merecemos que Dios sea fiel con nosotros, pero Dios es Dios y Dios es perfecto.
Si nosotros muchas veces, ¿verdad? Quizá, ¿cómo diré? Correspondemos mal cuando alguien nos falla, cuando alguien no nos fue fiel. Dios no es así. Y bueno, es importante saber que nosotros debemos imitar las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le fallamos, nosotros no somos fieles, nosotros, ¿verdad? En algún momento pues hemos desobedecido, incumplido, no hemos hecho su voluntad, pero el Señor no cambia, Él sigue siendo fiel. Y no solamente con nosotros, jóvenes que estamos tratando de buscar a Dios, porque dicho sea de paso, no somos perfectos. Quizá algún joven, algún familiar de alguno que nos está mirando en este momento, ¿verdad? Piense, pero es que en la iglesia hay tanta gente con tantas deficiencias. Fulano dice una cosa y hace otra. Muchos inclusive se han justificado diciendo, para ser como fulano, no, mejor no. Yo tengo un familiar que va a la iglesia, que va al templo, que lee la Biblia, dice que ora, que es cristiano, y miren cómo es. Hemos dicho esto muchas veces. La iglesia está compuesta por gente imperfecta. Hemos dicho en muchas ocasiones, de la misma manera en que, por ejemplo, en una escuela hay muy buenos alumnos, pero hay muy malos alumnos también. Hay muy buenos profesores en un colegio, pero también hay malos profesores. En un hospital hay buenos doctores, pero también hay malos doctores. En la iglesia hay buenos cristianos, pero también hay gente que lamentablemente, pues por la conducta, por su testimonio, pudiera considerarse como malos cristianos. Entonces hay que entender esto. Hay imperfección donde quiera que se muevan seres humanos. En el grupo de jóvenes también se han dado problemas, se han dado dificultades, pero eso, jóvenes, no nos justifica para darle la espalda a Dios, para ser como aquellos que han actuado mal. Recordemos que a quien vamos siguiendo no es a un pastor, no es a una denominación siquiera, no es una religión, sino que estamos siguiendo por amor, por gratitud a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que seguir ese ejemplo, tratar también de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es el maestro, y nosotros como alumnos, como jóvenes también tenemos que imitar, ¿verdad?, esta cualidad. Dios es fiel. Ahora, el joven muchas veces se resiste a buscar a Dios, pero Dios espera que ese joven se acerque a Él para que entonces pueda cumplir en Él todas sus promesas, darle todas esas bendiciones. Porque si bien es cierto, claro que sí, la misma Biblia dice que Dios hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. O sea, Dios no hace que en la mañana solamente resplandezca el sol, ¿verdad?, e ilumine la vivienda, la vida de los que buscan a Dios. No, el sol sale, como se dice, y la Biblia también lo enseña, para todos. Llueve, pero no llueve solamente en los terrenos, ¿verdad?, en las propiedades de la gente que busca a Dios. También cae aquella lluvia como una bendición en aquel que dice Dios no existe, en aquel que blasfema a Dios, en aquel que dice, a ver si Dios existe, que me conteste de esta manera, que me caiga un rayo, a ver que me lo demuestre. Porque debo decirle, jóvenes, y ustedes lo saben, en este tiempo hay quienes se burlan, quienes se mofan, quienes inclusive llegan a retar a Dios. Pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Dios derrama sus bendiciones sobre todos de alguna manera, pero hay bendiciones que están condicionadas a la búsqueda de Dios, a la obediencia de Dios, y esas bendiciones es las que quiere dar el Señor a quienes sean fieles. Jóvenes, la salvación es un regalo que Dios quiere dar a cada uno de los que le reciba dentro de su corazón. Pudiéramos mencionar muchas de las bendiciones que Dios tiene para la humanidad, muchas.
Pero obviamente para conocerlas es importante que nos interesemos por nuestra vida espiritual, jóvenes. No todo es estudio, no todo es trabajo, no todo es una relación de noviazgo, no. Hay cosas muy importantes. Dios nos conoce, Dios nos creó de tal manera que Él se preocupa también de suplirnos en todas nuestras necesidades. No solo en lo material, no solo en lo académico. La Biblia dice: el Dios de paz os santifique, nos perfeccione pues en todo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero. Esa es la voluntad de Dios. O sea, Él quiere que nosotros seamos felices, sí. Él quiere que nosotros progresemos en nuestros estudios, en nuestro trabajo, claro que sí. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que bueno es al hombre que coma y beba del fruto de su trabajo, que disfrute, que sea alegre, que haga el bien. Pero siempre tomando en cuenta, antes que todo, a nuestro Señor Jesucristo, su vida espiritual, la obediencia a Dios, las cosas que, como dice la palabra del Señor, que son de arriba. El Señor Jesucristo enseñó en otra parte en los evangelios diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las cosas que necesitamos en esta tierra, jóvenes, serán añadidas, porque Dios es fiel a lo que promete. Jóvenes, es importante que nosotros reflexionemos en este punto. Dios nos ama así como somos nosotros imperfectos. Por eso es que Dios nos tiene paciencia. Dios te tiene paciencia a ti, joven, a pesar de que cometes faltas, a pesar de que a veces fallas, a pesar de que a veces crees que la gente no te ve en lo que haces o en lo que piensas o lo que sientes. Dios sí lo sabe, pero Él te tiene paciencia a ti y me tiene paciencia también a mí. Cuando has fallado, joven, Dios no te reprocha, Dios tiene misericordia. Quizá en algún momento tú te sientes tan cargado, te sientes tan mal que dices: es que hasta pena me da tratar de orar. Dios ya lo sabe. Él dice en su palabra: el que a mí viene no le echo fuera, porque nuestro Señor Jesucristo es sumamente compasivo contigo y con toda la humanidad. Y por último, joven, tienes que recordar esto, que Dios es fiel. Aunque tú en algún momento hayas tratado de buscar a Dios, de seguirle, de hacer su voluntad y no has podido hacerlo, le has fallado y te consideres tal vez indigno, mira, todos en alguna ocasión hemos fallado delante de Dios, pero Dios es inmutable, Dios es fiel a todo lo que promete. Joven, en esta ocasión quiero invitarte para que tú te afirmes en la iglesia. ¿Ya eres parte de la iglesia? Si es así, felicidades, has hecho una buena decisión. Permanece, sigue adelante, trata de ser fiel al Señor. Y si aún no lo has hecho, joven, yo te invito para que formes parte de la iglesia y conozcas las virtudes y las cualidades que Dios ha derramado a su iglesia. Él es paciente, Él es compasivo, Dios es fiel y Él te ama así como eres. Vamos a hacer una breve oración y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que esperamos haya sido de bendición para tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos por recordarnos mediante esta enseñanza, Señor, que tú, oh Padre, a través de Jesucristo mostraste, Señor, de tu paciencia. Mostraste también de tu compasión y sigues mostrando todavía también, Señor, tu fidelidad. Delante de ti está nuestra vida. Reconocemos, Señor, que como jóvenes y como hijos tuyos, Señor, te fallamos, Señor, de muchas maneras, pero tú no cambias. Te pido, Padre, que ayudes a aquel joven, Señor, que ha estado, Señor, indispuesto, que está consciente, Señor, de que te ha fallado, aquel que se ha alejado o aquel que permanece todavía en la iglesia, pero que duda y de tu gracia, y aquellos que aún no se han agregado. Te pedimos, Padre, que puedan agregarse y que puedan ellos también disfrutar de las bendiciones, Señor, de la perfección de tu carácter derramado en la vida de la juventud. Gracias por esta enseñanza, Señor, y bendice a cada uno de los que pudieron escuchar y ver la lección de esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén.
Pues hermanos jóvenes, fue una bendición compartir con ustedes esta lección. Solamente me resta desearles que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Bien, jóvenes, pues la actividad que nos ocupa en esta ocasión, después de haber considerado la lección número 4, es lo siguiente. Están ustedes observando, ¿verdad?, una serie de letras donde están ocultas algunas palabras. Ahí, pues de manera muy sencilla, porque yo sé que ustedes son muy capaces, ¿verdad?, vamos a localizar el texto de Efesios 5:27. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es subrayar en el primer renglón. Ustedes van a buscar la palabra para. Muy bien, ya lo encontraron. Presentar. Está incompleta, vamos a completar con las otras letras que nos faltan. Muy bien, está más adelante, para presentársela. Luego, en el renglón de abajo tenemos las letras GLO de GLO. Ya lo encontraron, muy bien. Más adelante tenemos las siguientes dos letras, que es R y la I, que sería glory. Nos falta la palabra, las letras OSA para formar gloriosa. Ya la encontraron, muy bien. Después, para sí. Muy bien, ya la encontraron. Una iglesia. Muy bien, en el tercer renglón. Seguimos. Que no tuviese. Muy bien. En el cuarto renglón buscamos la palabra mancha. Muy bien, ya la encontraron. Luego, ni arruga, que vienen juntas. Y luego buscamos en el siguiente renglón ni cosa. Muy bien, ya la encontraron. Semejante está juntamente con estas dos palabras, sino que fuese. Buscamos después de los números 1, 4 y 5, santa y sin mancha. Efesios 5:27. Pues bueno, esta actividad estuvo muy sencilla y pues sigan adelante buscando del Señor. Que Dios les bendiga.